Hola, muy buenas noches o tardes, no sé. Estoy muy contenta de estar aquí hoy conversando con José Ignacio Latorre. José Ignacio es un catedrático de física teórica de la Universidad de Barcelona. También es director de ciencias de Benasque Pedro Pascual y líder de un proyecto de ordenador cuántico en Europa. Es un experto, como diríamos, en información cuántica, entrelazamiento, teoría de campos. Y hoy venimos a conversar de él, de cuántica, y en particular sobre este libro que se llama Cuántica, que yo leí pues el último mes, y que es muy interesante, al menos desde mi punto de vista, muy valiente, porque no todos los físicos cuánticos se atreven a hacer divulgación de la cuántica. A mí me parece muy valiente. Entonces, empecemos. Voy a empezar por una pregunta que es la siguiente. Por ejemplo, la relatividad es muy fácil de definir, digamos, cuándo usar la relatividad, porque uno dice, si las cosas van muy rápido, o sea, si las velocidades son muy altas o si los objetos son muy masivos, eso es relativista, tengo que usar relatividad. Mi pregunta es, ¿cuándo habla uno de que el mundo es cuántico o todo es cuántico? ¿Qué en este auditorio es cuántico? ¿Cuál es el límite? Hola, buenas tardes. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Bueno, primero quiero dar las gracias a la invitación y sobre todo a la magnífica acogida aquí en Medellín. Es mi primera vez aquí en Colombia y he de decir que estoy encantado de corazón. Bueno, y ahora vamos al toro, ¿no? Aquí. Bueno, obviamente el mundo es cuántico, las leyes que sigue todo lo que hay es cuántico. Si alguna vez alguien se ha preguntado por qué mi mano no penetra a la silla, por qué me aguanto aquí sentado, pues cuando quiere entenderlo de verdad, de verdad, de verdad, al final tiene que entender la estructura atómica de la materia, la repulsión electromagnética y sobre todo la estructura sólida que se establece ahí, y eso es cuántica, no es otra cosa. Pero sin tratar de ser más papista que el Papa, ¿no? Los fenómenos cuánticos emergen de forma muy natural cuando vamos al mundo de lo pequeño, al mundo de lo más microscópico. Cuando bajamos al átomo, no hay ninguna manera de definir una teoría clásica que responda a todas las preguntas que se dan dentro del átomo. Cuando vamos a los fotones individuales, cuando vamos a la materia a temperaturas increíblemente bajas, por si alguna vez ustedes se lo han preguntado, yo digo de ustedes, está bien, ¿no? Porque Sí, es que perfecto. en España diría de vosotros os habéis preguntado. Aquí uno puede decir tú, usted o vos. ¿Ah, sí? Entonces, está Vos, perfecto. vos es un poco Vos. fuerte, ¿no? No, Bueno, no es fuerte, no es fuerte. No. ¿Usía? Bueno, pues les decía que si alguna vez os habéis preguntado cuáles son las temperaturas más bajas que el hombre está alcanzando, es un pico Kelvin. Esa es la temperatura que el hombre está alcanzando. Bueno, ahí todo es cuántico, absolutamente cuántico. No hay ningún comportamiento clásico en ese mundo de bajas temperaturas. El mundo microscópico, el de las partículas elementales, todo eso. Pero quisiera hacer hincapié que sí que hay mecánica cuántica en este auditorio y hay que aprovechar el ejemplo que todos tenéis en la mano. Aquí hay un teléfono, ¿vale? Este teléfono tiene transistores, que es una tecnología derivada de la comprensión de semiconductores de los años 40. Fijaos muy bien, el hombre necesita mucho tiempo para llegar al salto conceptual, que es la mecánica cuántica. 7 de octubre de 1900, Planck escribe por primera vez una ecuación cuántica y se formulan los postulados en el año 26 y a partir de ahí empieza la primera parte de la explotación. Los transistores nos llegan en los años 40, los primeros. Y estos transistores, ahora, aquí, este señor, está produciendo del orden de 2.000 millones de multiplicaciones por segundo, ¿no? Eso es lo que está haciendo este señor, ¿no? Pero resulta que aquí hay 7 antenas, ¿vale? Que también es un control que tiene que ver con la mecánica cuántica. Y no solo eso, sino que una de las señales, que es la del GPS, viene de una serie de satélites que están orbitando la Tierra y que envían señales perfectamente sincronizadas, porque esos satélites llevan relojes atómicos que tienen precisiones de una parte en 10 a la 13.
Esos satélites que tienen relojes atómicos nos envían la señal y por interferencia sabemos dónde estamos. Y no solo eso, sino que si me pongo a hablar, esto llegará a una centralita donde se conectará por una fibra óptica, donde la información queda codificada en la luz láser, que es luz monocromática coherente. Es decir, que es un estado cuántico de la luz, genuinamente cuántico, un estado coherente. No luz como esta que viene aquí, que es blanca y es dispar, y es como que es totalmente desorganizada. O sea que la respuesta corta es que somos una sociedad que vivimos a caballo del éxito de la mecánica cuántica, pero no lo sabemos. Me gusta mucho esa respuesta porque a veces uno piensa que nada de esto es cuántico y me gusta pensar que los relojes del GPS son cuánticos, el láser, etc. Entonces, digamos, esa sería una manera de uno interesarse por la cuántica. Como la tecnología es tan cuántica y tengo tantos aparatos tan cuánticos, entonces quiero entenderla. Sin embargo, hay una idea que vos mencionás al principio del libro que me parece muy interesante y tiene que ver con la utilidad de la ciencia o de las teorías. Vos decís que te preguntás por la utilidad inmediata de toda actividad humana, si todo debe ser útil. Y cuando decías ahorita lo de las fechas, dijiste que Planck escribió su ecuación en 1900, pero se demoró mucho para existir, digamos, un transistor de este tamaño que usara principios cuánticos. Entonces me gustaría mucho que le contaras a las personas de acá qué pensás de la utilidad de las teorías, no solo la cuántica, de la utilidad inmediata y qué tan bueno tener, digamos, teorías que no son útiles inmediatamente, ¿cierto? Bien, eso es una pregunta de esas que me gustan. Y además me encanta, estoy muy impresionado por la edad media, que sois súper jóvenes y eso es un placer, ¿no? Mirad, yo soy físico y cada vez que voy a un sitio y dicen, usted es un físico cuántico, lo primero que me preguntan es, ¿y para qué sirve eso? Coño, que no se lo preguntan al que estudia arameo ni al que se dedica a la historia de no sé dónde. Siempre me lo preguntan a mí y, curiosamente, la física sí que es muy útil, caramba. O sea, parece que yo tenga que demostrar que es útil cuando es lo que es útil, es la física, ¿no? No solo los satélites, el GPS, los transistores, pero toda la medicina moderna, ¿no? Resonancias nucleares magnéticas, las positron electron tomography, los PETs, los rayos X. Una gran parte de la medicina moderna es así. Pero entonces, una vez dicho esto, que es útil, que no quepa ninguna duda, no he estudiado yo en mi vida la física porque sea útil. Nunca, ni lo haré. Es porque es una catedral intelectual, la mecánica cuántica. Es una maravilla intelectual comprender el límite del conocimiento de los humanos, entender que no tenemos derecho a describir la naturaleza como una realidad objetiva, independiente de nosotros, porque es una teoría que nos dice cómo hemos de tratar nuestras ecuaciones de una forma humilde. Y quiero defenderlo esto donde haga falta, ¿eh? Es importante hacerse las preguntas básicas de la ciencia, es importante saber, es importante conocer, porque no porque nos va a dar utilidad, que la va a dar, sino porque nos hace libres. Solo las personas que tienen conocimiento, las personas que saben, toman decisiones correctas. Las personas que no saben, toman las decisiones de otros. El hecho de decidir precisa de reflexión profunda. La ciencia, en su estado más puro, que es las matemáticas, la física cuántica, nos lleva, nos confronta a los hechos absolutos del conocimiento. Y eso es una droga para los que, bueno, como yo, pues pensamos que estamos un poquito de paso en la vida y que vale la pena aprovecharla al máximo. O sea que os animo a todos a que os enfrentéis a los grandes postulados de la cuántica, que los podríamos discutir, ¿eh? Sí. Entonces, concluimos que estudiamos física porque es bonito y es hermoso, no solo las matemáticas, digamos, que escriben la cuántica, que en particular a mí me gustan mucho, sino los resultados de la cuántica misma. Ahorita, ¿será posible explicar en un auditorio, en unos minutos, qué es la cuántica? En el libro lo haces con 4 postulados, que ni siquiera es universal porque hay gente que tiene más postulados para escribir la cuántica, pero ¿cómo explicaría a uno la esencia de la cuántica en pocos minutos? ¿Crees que es posible? Sí. Decía Heisenberg que si no le logras explicar a tu abuela lo que haces, es que no lo has entendido.
Pues aquí hay que hablar con... Por edad no sois mi abuela, pero bueno. Y bueno, yo lo intenté con mi abuela y nunca lo pilló. Pero bueno. Bueno, la idea... Sí, lo voy a intentar, ¿vale? Lo voy a intentar. ¿Por qué la cuántica no se parece en nada a la física clásica, no? Pues el ejemplo es muy sencillo. Vosotros veis aquí una botella de agua, ¿la veis todos? ¿No? Vamos a ver qué ha pasado para que digáis he visto esta botella de agua. Lo que ha pasado es que hay una cierta reacción cuántica, by the way, en la lámpara, que emiten fotones. Esos fotones, que es luz, rebotan aquí, rebotan, pam, pam, y va hacia vuestro ojo, donde hay una retina que captura ese fotón. Es súper eficiente la retina para capturar fotones. Dispara una señal que lleva al cerebro y ahí es donde se hace la interpretación de que es una botella, ¿vale? Pero el fenómeno físico que se ha producido es un fotón rebota en botella y va a tu ojo. Eso es lo que pasa, ¿vale? Eso es lo que pasa. Y ahora dices, muy bien, si en vez de una botella aquí hubiera un electrón, ¿qué pasaría? Vamos a repetirlo. Llega el fotón, topa con un electrón, que es una partícula infinitesimal. Ese electrón recibe una bofetada de tamaño monumental, sale disparado y rebota ese fotón a mi ojo. Y ahora yo os pregunto, ¿qué dice? ¿Qué ve mi ojo? Mi ojo ve que hubo un electrón. ¿Pero hay un electrón? No, porque el propio fotón que lo ha medido lo ha cambiado dramáticamente, lo ha alterado, lo ha enviado fuera. Si estaba en un cierto estado, ha cambiado de estado. Entonces, tenemos este fenómeno que no estábamos preparados jamás, los humanos, antes del siglo XX, que es que el proceso de medir altera lo que medimos, lo cambia. Entonces, ¿qué quiere decir saber? Yo no sé lo que es, porque lo he cambiado. Tengo un conocimiento del pasado, no de la realidad. De ahí que la mecánica cuántica tiene que empezar desde cero y decir, no podemos describir la realidad absoluta. No podemos. El hombre no tiene acceso a describir la realidad, solo tiene acceso a describir una parte de la información que ahí hay. Y eso hace que ya no podemos hablar de posiciones, de velocidades, de fuerzas, de las ecuaciones de Newton. Todo eso se va al garete porque no se puede aplicar. No tiene ningún sentido. Y pasamos a hablar de la información que tenemos, y a eso le llamamos función de onda. Y esa función de onda, que habla de la información, obedece leyes diferentes. Pero, de nuevo, la respuesta corta es que la mecánica cuántica es tan diferente porque el proceso de adquirir información cambia dramáticamente a los objetos que medimos, ¿no? Y nos devuelve un estado de humildad profunda. Nuestro saber es limitado, de hecho, extremadamente limitado, ¿no? Está muy bien y yo creo, entendieron, no, un pedacito. Pero quiero que hables. Oye, pero ese es uno de los postulados. Si yo te mido y te pego. No, y está muy bien. A mí me desapareces, pareció, yo no habría sido capaz de explicarlo. Me parece muy bien, pero ese es uno de los postulados que dice que, digamos, la medida afecta, o varios de los postulados, que la medida afecta el objeto y además que yo no puedo tener acceso a toda la información, que yo soy limitado. Y también que no, pero hay otros dos postulados o dos ideas que me parece importante explorar. Una es que la mecánica cuántica describe qué pasa en los experimentos, pero no describe qué, no describe otras dos cosas, ni el qué ni el para. Con cuidado, ¿eh? La mecánica cuántica es el arte de decir las palabras que tocan. La mecánica cuántica no describe qué sucede en el experimento, describe qué mides al final. Porque precisamente no puedes saber qué pasa cuando no miras, ¿no? Y hay un postulado, antes no lo he dicho, pero el hecho de que al medir altero lo que mido es lo que seguramente conocéis como el principio de incertidumbre de Heisenberg. Es el hecho de que uno no puede tener conocimiento absoluto de lo que mide, ¿vale? Pero hay un postulado de la mecánica cuántica que es para mí el más brutal de todos. O sea, yo me moriré y sé con qué me voy a la tumba insatisfecho. Yo lo sé. Y es que hay un postulado que dice que cuando mido, el resultado de la medida va a tener una probabilidad. ¿Qué quiere decir eso de probabilidad? ¿O eso no es, no? Pues no. Mecánica cuántica nos dice que nuestra descripción de la naturaleza es muy válida, pero las respuestas a nuestras preguntas no son deterministas, son probabilistas. Entonces, ¿por qué esto? Voy a intentar explicar por qué esto se va a venir conmigo a la tumba, ¿no?
Bueno, porque hasta la mecánica cuántica todo estaba determinado. Las leyes de Newton dicen que si hay fuerzas, velocidades, pues se calcula y ya está, todo determinado. Cada gotita de agua de una ola gigantesca está dictado por dónde va a ir. Estaba escrito en la física clásica que hoy estaríamos aquí, todos nosotros, desde el día del Big Bang, porque las leyes siguen el curso del determinista de las ecuaciones de Newton, ¿no? Está escrito el día que nos moriremos, está escrito lo que pasará dentro de 100.000 millones de años. Eso es la física clásica. Determinismo absoluto. La mecánica cuántica rompe con todo eso y dice, no, el resultado a medida es probabilístico. Pero fijaos lo que quiere decir, que es que en la naturaleza hay un instante, en algún lugar, donde algo toma una decisión azarosa. Existe la aleatoriedad. Y eso en mi corazón, en mi cabeza, me cuesta un montón. Claro que yo sé calcular lo que haga falta en mecánica cuántica y aplicar mis postulados y predecir lo que queráis. Y veo que funciona bien. Pero en mi mente, tener que aceptar que la mecánica cuántica contiene azar intrínseco, inherente. ¡Wow! Heavy, ¿eh? Y recordad que Einstein nunca la aceptó. Einstein siempre dijo, Dios no juega los dados en el átomo, ¿no? Esa famosa frase de Einstein es porque él estaba en contra de este postulado. Y esa fue la gran lucha con Niels Bohr, ¿no? Bohr le decía, pero tú no tienes que decirle nada a Dios, ¿eh? O sea, que él quiere jugar o no jugar, que haga lo que quiera. Entonces, esa discusión de azar no, azar sí, es una de las discusiones de mayor calado intelectual que puede haber en el mundo de la ciencia. Y a día de hoy hemos de mantener que la teoría exitosa para describir todo lo que vemos es la mecánica cuántica y es consistente con el azar intrínseco. Me gusta mucho esta respuesta y eso me gustó mucho en el libro, porque hay una parte del libro que él está explicando qué es la cuántica y luego, digamos, y ahorita vamos a hablar de eso, qué va a pasar en el futuro con la cuántica, etcétera. Pero hay otra parte del libro que muestra más a José Ignacio humano y los perjuicios que como físico, como persona, uno sigue teniendo. Me gustaría hablar un tris de eso. Un tris significa un poco de eso. No sé si en España se dirá así. Esto lo he pillado, ¿eh? Yo solo lo he entendido. Y, me gustaría hablar un poco de cómo fue tu evolución cuando fuiste aprendiendo más de cuántica, porque es claro que ya sabes hacer los cálculos y publicas papers y todo, pero digamos cómo cambiaron tus imágenes mentales de lo que era un electrón, o digamos también con lo del azar, cómo, y puedes empezar por lo que más recordes de el principio, de qué fue lo primero bello de cuántica que viste o cuando te encarretaste con ese Bueno, tema. yo lo primero de todo, y sobre todo aprovechando que hay muchos jóvenes, es deciros que la gran ciencia, la ciencia profunda, el nivel más alto de la ciencia se transmite de persona a persona. Es decir, nosotros vamos a las universidades y hay muchos grupos, hay muchos estudiantes, pero llega un instante donde pasas a un máster, pero al final llegas a un doctorado. Y ahí es donde tú estás con tu director de tesis, ¿no? Y ahí es donde se produce la transferencia de conocimiento de verdad y de reflexión profunda, igualito ahora que con los griegos en el ágora, que con los druidas, pasando el conocimiento de forma oral. O sea, hay un instante que el saber más profundo, la frontera, se discuta tête à tête, ¿no? Uno frente al otro. Y yo es en el doctorado donde me enfrenté por primera vez a ya haber aprobado toda la carrera, ¿no? Haber sacado notas, haber hecho el máster, pero el día que empecé a enfrentarme a generar conocimiento, que eso es lo que es un doctorado, ¿no? La diferencia de estudiar carrera o máster frente a doctorados, que hasta el doctorado aprendes de libros, a partir del doctorado en el fondo escribes libros, ¿no? Y ahí fue donde empecé a entender que no entendía nada. Y recuerdo peleas. Bueno, qué mejor que este mundo en el que vivimos de ciencia, donde uno puede retar a su profesor y su profesor retar a uno, ¿no? Como faltaría más. Y discutir a muerte. Y ahí es donde se me fue refinando la comprensión, para bien o para mal, porque yo no creo que sea la persona que la entienda mejor en la Tierra, ni mucho menos, pero sí que yo la he gozado, este camino, intelectualmente. Y fijaos que me decidí a escribir un libro con una edad bastante avanzada. No me atreví nunca. Tenía
como 3 libros escritos y nunca fueron publicados porque no me atrevía. Y al final adopté la posición humilde de decir esto es la teoría efectiva que se enseña y se interpreta así, pero si esto es correcto o no, no seré yo. Y al final incluso digo y me voy con la duda en el cuerpo de que esté bien, ¿no? O sea, pero quiero rendir honor a nuestros antecesores, ¿no? A nuestros maestros, uno a uno. No hay nada mejor que un maestro, nada mejor. Es el que te lo enseña todo, el que te enseña sus dudas. A mí me decía, profesor Pascual, una persona eminente, me decía, La Torre me ha hablado de usted, naturalmente, dice, compararemos cálculos a las 6:30 de la mañana. Esto para España es mucho, ¿eh? Dice, me hacía levantar a las 5 para ir a trabajar a las 6:30 y tal, ¿no? Y él siempre me decía, La Torre, usted ha de ser mejor que yo, porque yo le estoy enseñando a través de la duda, ¿no? Buenísimo. Bueno, ahora quisiera que habláramos de la segunda o la tercera parte del libro, donde mencionas concretamente para qué se está usando la cuántica hoy. Y podemos empezar por un tema que me parece muy apasionante y es la computación cuántica, en particular la criptografía. Creo que hay que empezar por explicarles cómo funcionan los algoritmos de criptografía hoy o qué es criptografía. Vamos, voy a empezar con una noticia. Los científicos ahora que nos dedicamos a esto estamos súper excitados porque estamos realmente protagonizando lo que hemos acordado en llamar una segunda revolución cuántica, ¿no? Y es que el hombre ha logrado el control de átomos individuales y fotones individuales. Tenemos un dominio de la materia que jamás habíamos imaginado, es inusitado, ¿eh? Estamos entrando en terra incógnita. ¿Qué hacer con el control absoluto de los átomos individualizados, ¿no? Y una serie de sorpresas nos estaban esperando. Y una de las sorpresas brutales que voy a intentar en estos minutos llevaros, que va a cambiar nuestra sociedad de arriba a abajo, ¿vale? Es que gracias a dominar los átomos individualmente tenemos control de codificar información en los átomos. Podemos poner esos unos y ceros en los átomos. Y hemos descubierto que las leyes de la mecánica cuántica nos dan un control muy superior al que los ordenadores clásicos tienen. O sea que esto, que hace esos miles de millones de multiplicaciones por segundo, es una tontería, ¿eh? Una tontería. Esto es la prehistoria del hombre calculando. Y entonces, a eso le llamamos computación cuántica. Y estamos luchando todos. Nosotros, humildemente, en España, ya te puedes imaginar, con el dinero que tenemos, pero bueno, os puedo decir que en Norteamérica hay una guerra geoestratégica, ¿no? En la Tierra hay en las grandes empresas norteamericanas, Google, IBM, Microsoft, Rigetti, IonQ, hay las chinas públicas, más Alibaba, más Baidu, y la Unión Europea siempre detrás, siempre todos somos 29, vamos a ver cómo lo hacemos. Y ahí vamos luchando todos, ¿no? Pero el hecho es que es imparable, como cada pocos meses estamos aumentando ese control inusitado. Entonces, tú has mencionado la criptografía, déjame que diga un ejemplo. De nuevo, vuelvo a mi teléfono, suerte que traigo el teléfono. Pues aquí que tengo redes sociales, tengo el email, bueno, todo, lo digo otra vez, todo lo que sale de aquí sale encriptado. Las redes sociales, WhatsApp, Gmail, todo, Telegram, lo que queráis usar, Instagram, todo utiliza criptografía. Porque nadie quiere que le rompan sus secretos. Nadie quiere llegar, abrir la cuenta del banco y ver que se lo han robado todo. Ah, mire, es que cuando usted se comunicó, cogimos las claves y le hemos robado todo, ¿no? Todos queremos secreto, todos. Los gobiernos, las empresas, los individuos, todo el mundo necesita secreto y el auge de Internet viene de que tenemos una forma de codificar secreto. Eso se llama criptografía, a día de hoy clásica, basadas en algoritmos como se llaman RSA, por si hay alguien que sabe de estas cosas. Bueno, que tienen una base matemática. O sea, aunque uno no lo vea, cuando el banco me da acceso, lo que hace es enviar, voy a hacer una simplificación, hay muchos algoritmos, voy a decir uno, lo que hace es tomar dos números primos enormes, los multiplica al banco, me los envía, eso se llama una clave pública, utilizo para codificar y reenvío. Resulta que si quiero descodificar necesito saber qué factores he multiplicado.
como utilizamos números tan grandes y factorizar es muy difícil, resulta que usamos claves que hoy en día necesitarían la edad del universo de todos los ordenadores de la Tierra trabajando juntos. Y por eso es seguro, porque nadie tiene esa capacidad de cálculo. Es decir, que la criptografía que utilizamos hoy en día está basada en la dificultad de cálculo. Ese es el hecho. Y ese es el gran éxito que ha dado Internet. No hace falta tener libros secretos de clave. No, lo hacemos públicamente porque para romperlo necesitas poder de cálculo. ¿Qué hace un ordenador cuántico? Romper esas claves. Luego, un ordenador cuántico, el primer país que tenga un ordenador cuántico, tiene una ventaja geopolítica de proporciones inusitadas. De nuevo, nadie puede imaginar lo que puede ser que China, por ejemplo, pudiera romper todas las comunicaciones secretas de Estados Unidos, ¿no? Eso es desquiciado. Bueno, en esa lucha estamos ahora metidos todos y hay otras cosas, ¿no? ¿Para qué más puede servir un ordenador cuántico? Pues para calcular moléculas. A día de hoy, los medicamentos, hacemos prueba y error. Probamos, error, error, probamos, error. Si tuviéramos capacidad de cálculo cuántica, que es la que estamos construyendo, tendremos capacidad de diseñar las drogas, de diseñar los medicamentos para acabar con lo que queramos. Da vértigo, porque eso implica un envejecimiento masivo de la sociedad, ¿vale? Es tremendo pensar, ¿qué vamos a hacer si logramos todo esto? ¿Nos vamos a matar geopolíticamente? ¿Vamos a envejecer de forma brutal toda la humanidad de repente? O sea, ¿estamos preparados para el control cuántico extremo de la materia? De ahí que, bueno, antes hablaba con Juliana, ¿no? Una de mis preocupaciones de fondo es la ética asociada a la investigación de la ciencia límite, ¿no? ¿Qué criterios rigen el uso ético de la ciencia más avanzada, ¿no? Me parece interesante hablar de eso porque inclusive en semanas recientes, digamos, Estados Unidos, el nuevo computador cuántico que tiene, ¿cuántos qubits? Tiene IBM, 20 qubits. IBM ¿cierto? está intentando comercializar servicios de 20 qubits, Google tiene 72, pero solo 24 conectados. No he dicho lo que era un qubit, pero los qubits te dan un poquito la potencia que tiene un ordenador cuántico. Entonces, es interesante porque ya han empezado a ocurrir cosas en computación cuántica y a mí me gusta mucho el tema de la criptografía porque es como de espías y de guerras, pero también del WhatsApp y todo eso. Es verdad, o sea, todo está encriptado. Pero hay muchos otros campos de la computación o de cálculos donde los algoritmos cuánticos, por ejemplo, buscar una lista desordenada, ¿cierto? El de Grover, van a hacer cambios increíbles en la manera en calcular. Y como dice José Ignacio, los humanos necesitamos el cálculo todo el tiempo. Tomar una foto es calcular, mandar un WhatsApp es calcular. Y también en temas de inteligencia artificial, pues se verán implicados. Entonces, me gustaría, José Ignacio tiene un nuevo libro que se llama La ética de las Para máquinas. Ética para máquinas, Bueno, saldrá la que yo semana no me que leí todavía. No salió. Saldrá la semana que viene. Saldrá. Y me gustaría mucho que habláramos de eso, de lo que decís en ese libro, de la ética para máquinas, de lo que puede pasar cuando esto se dé, cuando hayan 50 qubits, cuando hayan 100. Yo, como todavía no ha salido el libro, puedo preguntar. ¿A ustedes les parece importante la ética en la ciencia o no? ¿No creen que deberían ustedes presionar a sus políticos y a sus abogados? Estoy ya haciendo campaña aquí, ¿eh? ¿A ustedes les parece bien que en el Consejo de Ministros de mi país, de 17, hay 16 abogados o economistas y solo un científico? ¿Ustedes creen que vivimos una sociedad donde nos podemos permitir el lujo de que no hayan voces educadas en el uso de las leyes, que están todas basadas en las tecnologías que desarrollamos? Es un sinsentido esto. Ya sé que hay tantos problemas en la sociedad y en la política que parece ridículo que uno se ponga aquí a decir eso, ¿no? Pero no nos deberíamos ya poner todos de acuerdo de que nuestras sociedades son sociedades tecnológicamente avanzadas. Nuestros problemas, lo digo, donde haga falta, no son de izquierdas y derechas, son de humanos versus máquinas. ¿Qué trabajos quedarán para los humanos? Y es de envejecimiento porque los medicamentos mejoran y son problemas que no están asociados a ciertas ideologías. Es al avance imparable de la tecnología, ¿no? Y vuelvo a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está logrando maravillas, ¿vale?
Os reto, no, reto es una palabra que se usa diferente. Os propongo que vayáis a YouTube y busquéis cómo las nuevas inteligencias artificiales llaman por teléfono a un restaurante chino y piden hora para cenar. Y como es de la escandalosamente conferencia de bueno Google eso. del año Sí, pasado. Es buenísimo. Además es charrísimo. es Chistosísimo. buenísimo, ¿no? Porque la China no habla inglés. Entonces, Muy y a bueno. pesar de todo, la inteligencia artificial lo logra, ¿no? Estamos logrando un nivel donde hay empatía, donde hay tonos de voz, donde hay proximidad, donde puede uno sentir que hasta le quieren. Entonces ahí está la cosa complicada, ¿no? Por fin me quiere alguien. Lo logré. Bueno, señor, es artificial. Bueno, ¿y qué? Bueno, bueno, pues yendo al tema de la inteligencia artificial, si ahora nos parece avanzada, dótala de capacidad de cálculo, de entrenamiento, de computación cuántica. Bueno, eso es brutal, ¿no? O sea, es un futuro que no está lejos y que ni siquiera hemos empezado a imaginar qué va a pasar cuando cualquier tarea humana esté mejor hecha por una máquina. Cualquiera, la de médico, la de conductor, la de chapista, la de todo. ¿Vale? Porque no solo tenemos la inteligencia artificial al nivel que tiene ahora, que insisto, es brutal, aunque no la veamos todavía en el día a día, la vemos un poquito a través del teléfono, ¿no? ¿Eh? Ya no empieza a ser tan tonto este bicho. Prueben la rutina esta de buenos días, que es nueva, ¿no? Y que es espectacular, que te da los buenos días. Y verán, pues dotemos a esa inteligencia con un entrenamiento proporcionado por las máquinas más potentes computacionalmente de la Tierra. Bueno, pues yo digo, podemos hacer dos cosas. Imaginar ese futuro, y estoy encantado porque me gusta mucho, ese es el futuro que se llama la singularidad, ¿no? Esas máquinas que ya son tan potentes que se automejoran a sí mismos, se disparan y adiós los hombres, ¿no? No les importamos. Y esa es una ciencia ficción, pero que es muy divertida y a mí me gusta, la singularidad. Pero hay otra, que es la de pies a tierra, ¿no? La de legislar, la de establecer criterios éticos, establecer por primera vez códigos éticos para esas máquinas. Deben seguir códigos éticos a la Kant, utilizar ideas de imperativos categóricos o esas cosas que se pensaban en la filosofía más clásica, o ideas utilitaristas, las de Bentham, las de Stuart Mill, ¿no? Las de todo debe ser formulado en función de su utilidad, o deben ser adaptativas, que es una idea que me fascina. ¿Por qué hemos de decir qué criterio ético ha de imponerse? ¿Por qué no dejamos que evolucione? ¿Por qué no hacemos que esté sujeto a la propia inteligencia artificial? ¿Por qué no hacemos éticas adaptativas, como ha hecho el hombre a lo largo de la humanidad, pero ahora las dejamos en términos de máquinas? ¿Cómo lo hacemos? ¿Quién legisla? ¿Quién está en los paneles de decisión? ¿En qué lugares? ¿En empresas? ¿Son las empresas las que van a legislar la ética? ¿Son las corporaciones? ¿Son los gobiernos? ¿Son los parlamentos? ¿Quién? ¿Qué capas de la sociedad? ¿Qué sensibilidades de la sociedad? Bueno, pues no queda más claro que a mí me preocupa profundamente, sobre todo ver cómo la adopción de la inteligencia artificial se hace de forma tan irreflexiva y sin entender lo que va a pasar, ¿no? No quiero ni imaginar que dentro de unos años, pues cuando haya mucha gente sin trabajo, pues de repente la gente dice, bueno, es que no nos lo pensamos. Bueno, pues habría que pensarlo, ¿no? Bueno, estoy No escogiendo. quiero oír porque- lo que dicen la gente joven, que les va a Sí, tocar ya, vivir con ahorita- ello, ¿eh? Ahorita les vamos a dar ya casi un espacio para que pregunten ustedes y yo estoy, no sé cuál de las preguntas que me quedan voy a hacer. Pero cuando uno dice que es físico cuántico, después de que le preguntan que, para qué sirve eso, a veces también le cuentan, es que yo vi en una serie de Netflix, Sheldon. o yo vi en una película, o es que hay un concierto que se llama El principio de incertidumbre, y yo vi unos guerreros de condensado de Bose Einstein. Entonces es como si, y hay coaching cuántico, es como si la cuántica o alguna versión, no, Hay sanación eso es real. cuántica, sí. Es como si la cuántica o alguna interpretación de la cuántica en este momento estuviera en muchas partes, en el cine, en la televisión, en los músicos. ¿Cuál crees vos, y a veces mejor utilizada que otras, o sea, a veces con más elementos de verdad,
¿Cuál crees que debe ser la postura del físico cuántico frente a esto? Pues como Bueno, ¿qué hacer? O sea, sí. Bueno, primero le debemos mucho a Sheldon en Big Bang Theory, porque por dos motivos. Porque, bueno, ha llenado nuestras facultades. Mi facultad tiene números clausus y tiene, creo que es la segunda nota de corte en la Universidad de Barcelona, ¿no? Y esto es gracias a Sheldon, ¿no? Y, y la segunda porque está bien la serie, ¿no? Porque es buena, es buena. entretenida, porque es humana y porque las pizarras están hechas por doctores y están perfectas. Esa es Todas la las verdad. ecuaciones están bien hechas. El día que se anunció bien el grafeno, pues al siguiente capítulo estaban las ecuaciones del grafeno allá. O sea, hay un esfuerzo notable en la serie para ser fidedignos. No está reñido el buen humor, el reírse, con el ser consistente y sólido en ciencia, ¿no? No hay ninguna queja. Tú me has dicho del rol del científico en la sociedad. Bueno, yo nací en una época que lo que hacían los científicos era esconderse. Decías, ¿eres físico? "Ah, pero yo estoy en mi facultad, no quiero salir y tal, ¿no? La torre de marfil esa, perfecta, que no me moleste nadie, yo hago mis cálculos y ya está. Y poquito a poco esto está cambiando, ¿no? Yo, en mi opinión, un científico tiene tres obligaciones. Primera, generar conocimiento. La segunda es pasarlo a las siguientes generaciones. Antes he defendido el uno a uno, ¿no? Y a la sociedad, es decir, divulgar en la medida que pueda. Y la tercera, si puede, pues crear negocios, es decir, crear productos, crear un bien para la sociedad, ¿no? La primera es generar conocimiento, la segunda es transmitir el conocimiento, la tercera es generar un beneficio para la sociedad explícito, ¿no? Entonces yo creo que los entes públicos cada vez nos piden más que cumplamos las tres funciones y me parece correcto, ¿eh? No entiendo los científicos del siglo XXI como encerrados en sus despachos haciendo una ecuación complicadísima, encontrando que tiene soluciones en el caso de que A sea mayor que 2 y ya está, se acabó, ¿no? Creo que tienen que traducir todo eso en algo medianamente útil, y si no lo es no pasa nada, pero debería haber ese intento y sobre todo pues hablar con las demás personas de la sociedad, es decir, salir de las facultades, mezclarse, escuchar a los demás y ser escuchados. Yo antes he defendido por qué no hay voces científicas en los consejos de ministros, por qué no hay voces científicas en las tertulias radiofónicas, al menos en mi país. ¿Por qué es la excepción la ciencia? ¿Por qué sistemáticamente uno es un bicho raro si estudia átomos y no es un bicho raro si estudia a un escritor perdido del siglo XIV? O sea, ¿por qué es raro estudiar la materia que está aquí, ¿no? ¿Por qué? En general, porque no han salido y no se han sabido explicar, ¿vale? Esa es mi opinión. O sea, que defiendo a muerte el tener actos como estos simpáticos, divertidos y plurales. Bueno, la última pregunta que quisiera hacer, ya nos dijiste que era muy importante pensar, o sea, que un tema que tenés en la cabeza es la ética de lo que va a pasar, pero quisiera saber qué tema de ya investigación tenés en la cabeza, cuál es la pregunta que estás resolviendo en este momento vos, cuál es tu próximo paper, cuál es la pregunta que tenés en la cabeza y que vas a resolver el año entrante. Bueno, te puedo decirlo. Bueno, también seguro que hay gente aquí que le gustaría saber cómo funciona un grupo de investigación, ¿no? Sí, que haces todo, Eso, que hace uno que todos los hago yo días, un cada físico día, ¿no? teórico todos los Yo días. me levanto, llego a mi despacho, ¿no? Hay un correo que tiene 70.000 mensajes. Entonces, bueno, intento ser muy eficiente, pero lo primero que hago es me leo cada día lo que se llama el archive, que son todos los artículos de mi campo que han salido publicados ese día. Son unos 30 al día en toda la Tierra. Está centralizado, pasa todo por un sitio en Cornell, ahí sale a toda la Tierra. Y yo, pues cada mañana leo los 30 artículos de mi campo para saber lo que está pasando. Los que me interesan más leo el abstract y los que me interesan mucho me leo un poquito y el artículo en serio, ¿no? Acto seguido, yo tengo trabajando ahora, es una barbaridad de gente, pero mi grupo tiene 15 personas, eso para el grupo teórico es mucho. Tengo, ¿cuántas son? 5 tesis en marcha, no me acuerdo. Es muchísimo, es más que nunca en mi vida y la razón es que ha llegado la computación cuántica. Entonces ahí es por ese motivo que por primera vez en mi vida he pasado de dirigir 1 o 2 tesis a dirigir 5 más
más no sé cuántos trabajos de grado, más no sé cuántos másters, más no sé cuántas personas que vienen a visitar la universidad durante 6 meses. Y entonces lo que hago es que asigno un problema a cada persona. De hecho, lo que hago es asigno 2 problemas a cada persona para que si no le sale uno, trabaje en el otro, para que no se me deprima. Una de las cosas que hemos de lidiar los científicos es que la naturaleza es soberana y no se deja. Entonces, constantemente te la pegas, te la pegas. Miren, ¿saben cuál es el éxito de un científico? Ser persistente. Yo he visto de todo. He visto gente brillante fracasar. He visto gente muy lista fracasar. Y he visto gente normal hacer grandes carreras porque tenían el don de la persistencia. Porque ellos sabían que tarde o temprano iban a dar con la llave que abría esa puerta. Y eso es que ya me lo sé. Yo, cuando digo ahora, yo no quiero gente ultra brillante, yo quiero gente con un gran sentido común, gran sentido común y con una vocación infinita. Y que sé que van a trabajar y trabajar. Y todo mi grupo es así. Es que además a los que rápidamente comparto peras que decimos nosotros, porque... No, porque si tienes a un pobre hombre y tal... Dicho todo esto, les pongo problemas siempre muy duros, muy superiores a lo que yo sé hacer, para que se demuestre que son listos, ¿no? Entonces, en general, pues hay periodos de sufrimiento notable. Y entonces, bueno, pues hay que estar ahí en plan psicólogo. Entonces, les doy 2 problemas y además cada problema 2 chicos o 2 personas. Y eso hace que eventualmente está prohibido copiarse nada, pero pueden hablar de cómo lo están haciendo y entonces hay una simbiosis hacia arriba. Es muy notable como... fíjate qué tontería, pero he aprendido que la gestión de equipos es muy importante en ciencia, ¿no? Lo he aprendido. Entonces, tener a gente motivada, que saben que están con otras personas que les importa y que tenemos reuniones semanales donde todo el mundo tiene la obligación de explicar lo que ha hecho. Y si lo que ha hecho ha sido rellenar los papeles de una beca, lo dice. Y está bien, porque hay que gastarse un esfuerzo para rellenar el papel de una beca. Pero cada uno dice lo que ha hecho. ¿Vale? Dice lo que ha hecho. Yo he gastado esta semana en estudiar esto. ¿Vale? ¿Y qué has aprendido? Y lo dice. Y enseguida se establecen unas dinámicas fantásticas, donde todo el mundo aprende de todo el mundo a una velocidad de vértigo y yo el que más, obviamente, ¿no? Siempre con un cierto sentido de autoridad, saber la diferencia entre poder y autoridad, ¿no? El poder te lo autootorgas, la autoridad te lo otorga el otro, ¿no? Entonces, debe haber un sentido de autoridad. La gente que trabaja tiene que tener la creencia, al menos, de que tú eres el que les tiene que guiar, ¿no? Si eso no existe, es un desastre, ¿eh? Y luego, la ambición. Nosotros atacamos problemas muy, muy ambiciosos y ahora mismo estamos intentando ver si podemos sustituir inteligencia artificial tradicional con circuitos cuánticos que hacen las tareas esas de forma más potente. Entonces, ahora estamos totalmente ofuscados porque no nos sale. Antes de venir aquí, el otro día uno de los nuevos me dice, es que estoy atrapado en la minimización. Digo, bueno, de eso se trataba, ¿no? O sea, y ahora, bueno, pues fijaos, esa mañana la dedicamos todos ahí, 5, estábamos en la pizarra decidiendo cómo podíamos atacar el problema desde 7 o 8 maneras diferentes para ver si alguna de ellas funcionaba y nos lo dividimos entre todos. Yo aposté por lo que iba a funcionar, hacemos apuestas allá. Yo me juego aquí un café, ¿a qué tal, no? Y echarle un poquito de alegría a la cosa, ¿no? Porque si no... Está muy bien, se ve como un lugar muy bueno para trabajar. Lo es. Yo creo que el público debe estar lleno de preguntas y me gustaría darles la oportunidad de que las hicieran. Creo que se tienen que parar ahí en el centro, Sí. que hay un micrófono. Sean provocadores, ¿eh? Hay un micrófono ahí. Hola. Bueno, yo ya vengo más de un año interesado en la mecánica cuántica computacional y resulta que he visto que los supercondensadores son los que más se suelen utilizar, por ejemplo, en IonQ, IBM, Google y todos estos. Me voy a empezar a corregir. Son superconductores, no supercondensadores, y IonQ perdón. es ion traps, no son superconductores. Pero, Vale, sí. Go ahead. Pero desde el 94 está comenzando a flotar esto de la magnónica, pero no he visto a nadie que la esté desarrollando. ¿O es acaso...? Fuera. No, las pocas... el control de la materia es extremadamente sofisticado y hemos encontrado una serie de formas de localizar información, lo que llamamos qubits, ¿no? Uno son los iones atrapados,
son los que tienen mejor precisión a día de hoy, es IonQ y los grupos de Austria. Luego los superconductores a bajas temperaturas, a 15 milikelvin, y ese es IBM, es Rigetti, bueno, hay varios. Nosotros en Barcelona estamos haciendo esto. Y luego hay otros, los quantum dots, que van atrasados y no están llegando a este nivel de sofisticación. Pero todo el mundo está abierto a lo que pueda pasar, porque el reto es la computación, ¿vale? Si logramos computación muy avanzada, ¿qué importa el soporte físico que tengamos, ¿no? Entonces estamos todos abiertos. Por ejemplo, ahora venía de una conferencia en Alemania donde toda la discusión era el avance en cada una de las plataformas, llamamos nosotros a esto. ¿Vale? ¿Y no hay nada con la magnónica No. aún? No. Ah, vale, gracias. Muy buenas. Profesor, muy buenas noches. Es un placer dirigirme a usted. Pues mi pregunta radica en la premisa que se hizo en esta breve charla sobre que nos encontramos en el umbral de la segunda revolución cuántica. Entonces, basado en esto, quisiera preguntarle a usted si es posible que en este nuevo porvenir se puedan generar aportes a la teoría de la gran unificación. Es una pregunta muy lícita. Yo creo que no, ¿vale? Porque estamos hablando más del control de la materia que no de los principios últimos de la naturaleza a muy altas energías. Las teorías de gran unificación nos hablan de cómo era el universo en el instante del Big Bang. Esas son energías muy, muy elevadas y demás. No, estamos en el control de la materia, ¿no? Y estamos en un nivel inferior. O sea que no creo que en esta revolución cuántica alcancemos un conocimiento mejor de las teorías de gran unificación. O sea, ¿tendríamos que esperar cuántas revoluciones para...? No, Otras escalas. esta es una revolución para el vivir de los humanos. Seguramente lo que puede pasar es que de esta revolución salgan instrumentos mejores que nos permitan hacer experimentos mejores que sí nos darán respuestas sobre lo que tú preguntas. Muchísimas gracias. Profesor, ¿cómo estás? Muy bien. Vos hablas mucho de que Estados Unidos y China están incursionando muy velozmente en esto de la tecnología cuántica y computadores, etcétera. E incluso Europa también, pero que Europa va un poquito más quedadito. ¿Qué esperanzas tenemos nosotros? Porque, digamos, vos en tu grupo de investigación te escuché en Cornell, o no, ¿en cuál es? No sé. ¿Perdón? La universidad. De Barcelona, yo. Ah, sí, de Barcelona. Es bastante buena y ahí metido en Europa pues están como muy conectados con todos, pero ¿qué esperanzas tenemos nosotros en Colombia para estar al tanto, para estar al día con la tecnología cuántica? A día de hoy no tienes otro camino que intentar sumarte a un grupo competitivo extranjero. Tardará tiempo en llegar el nivel elevado aquí. Si las cosas van bien, llegará, pero a día de hoy, pues aquí no hay ningún refrigerador de dilución en todo Colombia, ¿no? Entonces es muy difícil hacer un experimento si no hay ningún refrigerador de 15 milikelvins, ¿no? Okay. O sea, eso es lo primero. si te sirve de consuelo, Sí. cuando yo estaba en España me tocó irme a MIT pues, para meterme en el círculo de tal, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, ¿y qué esperanzas tienen ustedes, digamos, Europa, de lograr la delantera? ¿Sí? O sea, uno sabe que Estados Unidos va muy rápido. ¿Es posible que Europa, pum, haga un descubrimiento y Bueno. salte? ¿O eso ya es como un momentum? ¿Sí? Que Europa va- tiene una ventaja que me gustaría explicarte, ¿vale? Que es que Europa es donde nació la democracia, donde nació Grecia, donde nació las universidades, Bolonia, la primera universidad del siglo XIII, ¿vale? Europa es el lugar donde las diferencias coexisten y se discuten, donde es el laboratorio de la Tierra. Grecia, siempre digo, es el laboratorio de la Tierra con la crisis esta y todo lo que pasa. Y para bien o para mal, es donde más talento se ha generado en la historia de la ciencia. Si miras los grupos norteamericanos y chinos, se han nutrido todos de gente que ha venido de Europa. Entonces yo como europeo y como libre pensador, creo que tenemos un hueco muy potente, que es que tenemos el talento. Lo que no tenemos es el dinero. Y hace falta dinero para hacer ciencia. Entonces, ¿qué ventaja tenéis aquí en Colombia? Déjame que te la diga. El carácter vuestro y nuestro. Yo creo que es mucho mejor que el carácter que se puede encontrar en Alemania. En Alemania hay mentes formateadas, siguen protocolos. Esta creatividad,
esta capacidad de resolver problemas que tenemos los latinos. Creo que es una ventaja científica y la prueba es que te podría citar yo qué sé, mira, la mecánica cuántica usa números complejos y probabilidades. ¿Quién descubrió los números complejos y las probabilidades? Cardano en 1500 en Italia, porque era un jugador, bebedor y rastrero. Pero él inventó los números imaginarios, él inventó la probabilidad en 1500. Bueno, pues de ese caos que es nuestro nace el talento, la capacidad de superarnos. Por tanto, quiero defender donde haga falta, que sí que tenemos opciones de hacer grandes cosas. Porque la naturaleza es soberana y las leyes son neutras. No saben de si quien las está descubriendo es norteamericano o europeo o colombiano. Por lo tanto, están ahí para que todos lleguemos. Y déjame que te diga que hay muy buenos científicos colombianos por la tierra, ¿eh? No te creas que serás el primero. Quiero decir que los hay muy buenos, ¿eh? Y que viven en países del norte, ¿no? Voy a ir más rápido en las respuestas porque... Buenas noches. Si me permiten 2 preguntas. Primero me disculpo porque yo no manejo perfectamente el tema matemático. No soy de la profesión de las matemáticas. Pero sí estoy muy metido y me gusta mucho leer sobre la física cuántica y me gustan mucho los conceptos. Mi primera pregunta es que he estado leyendo y qué puede tener de malo la interpretación que hace de Broglie y Bohm sobre el teorema y la mecánica bohmiana de la física cuántica. Nada, no tiene nada de malo, es una interpretación, como tú bien dices. La palabra interpretación quiere decir que no cambia ninguna predicción. Luego es un constructo tuyo y tú puedes ser más feliz con una interpretación o con otra, ¿vale? Pero no cambia ninguna predicción, por lo tanto no es decidible científicamente. Las interpretaciones no deciden, no es científico, es una interpretación, es como tu cerebro lo hace. A mí no me gusta la interpretación bohmiana porque sustituye un elemento de la mecánica cuántica por otro que es la no localidad, que no me gusta, ¿vale? Entonces yo, puestos a tener una cosa que no me gusta, me quedo con la que ya tengo, ¿vale? ¿Cómo puede esta interpretación afrontar el aspecto del principio de incertidumbre y la dualidad onda-partícula y sobre todo el problema de la medida? Bueno, lo que te dice, lo que acaba haciendo es que si tú dices con qué probabilidad pasará una cierta cosa, te da la misma probabilidad que te da la física cuántica estándar, ¿vale? Por lo tanto, a nivel de predicción es idéntico. Es idéntico. ¿Que lo has hecho con una onda viajera que acompaña a la partícula y todo lo que hace él? Vale, lo has hecho de otra manera, mentalmente, porque déjame que te diga que la mecánica bohmiana no existe a nivel de teoría cuántica de campos, de las teorías del electromagnetismo. Solo existe a nivel de ejemplos así muy básicos, ¿vale? Por lo tanto, nunca se han enfrentado a problemas durísimos, ¿vale? Entonces, somos muchos los que pensamos que no aporta nada, porque no hay ninguna predicción diferente, ¿entiendes? Es muy importante entender eso, ¿no? Porque si no tienes ninguna predicción que cambie, es una interpretación, ¿no? ¿Tú quieres creer que hay muchos universos? Bueno, pues créelo, ¿vale? Es una interpretación. No hay una predicción que lo cambie. Perfecto, perfecto. Y mi última pregunta es algo que siempre me ha atormentado y es el problema de la medida, ¿cierto? Sí. Tú eres un filósofo. Un poco, sí. ¿Tú ¿Cuándo? eres Heidegger aquí? ¿O? No, jamás. ¿Cuándo o qué es lo que causa el colapso de la onda? Y con respecto al experimento del Quantum Eraser, No es una onda realmente, física. No, de acuerdo, es una probabilidad. Es información. El colapso... Mira, voy a decirte un ejemplo. Resulta que yo cada mañana, no es verdad, pero cada mañana me pongo un calcetín verde y uno rojo. ¿Vale? Y ahora he escondido este de pie aquí. Y ahora este lo ves verde. En el acto que lo miras, ha colapsado la información de que el otro es rojo. ¿Vale? ¿Pero qué lo Ha colapsó? colapsado. La medida, la observación, la disponibilidad de información. Cuando tú has adquirido la información. No es un colapso físico, no hay deposición de energía, no hay transferencia de energía. Es un colapso de información. ¿Okay? Está muy mal explicado en muchos libros. La gente se cree que colapsa una onda. No. ¿Vale? Es la información que colapsa y eso pasa en la física clásica y en toda la teoría de probabilidades. Está magnificado ese evento, esa parte de la mecánica cuántica. Gracias. De nada. Hola, profe. ¿Qué Pues tal? yo me pregunto, en un mundo, en una ciencia que es probabilística,
¿cómo se usa para tener fines concretos como en la computación? Sí. Meter dígitos de 1 a 0. Esa es una pregunta muy fina, ¿eh? ¿Cómo es que si la mecánica cuántica solo nos da resultados probabilísticos, cómo logramos computar? Bueno, por eso, precisamente, crear algoritmos cuánticos no es nada fácil. La mecánica cuántica te dice que en ciertas situaciones las probabilidades son tales que se logra que una sea muy grande y las demás sean muy bajas. Entonces, lo que tienes que hacer con un algoritmo cuántico es que el resultado que estás buscando se lleve la probabilidad gorda. Eso es lo que has de lograr. Pero siempre va a haber una probabilidad. Pero fíjate que imagínate que fuera el 90%, ¿no? 0,1 de que no va bien, 0,9 de que va bien, ¿no? Perdón, 0,1 de que va bien, 0,9 de que no va bien. Pero la probabilidad de repetirlo 2 veces y que no vaya bien es 0,9 por 0,9, 0,81. Y si lo repites 10 veces, una de ellas te tiene que haber ido bien. Luego, podemos trabajar con ordenadores que trabajan con probabilidades. Sabemos, y ya lo hacemos. De hecho, llama la atención que la gran mayoría de algoritmos que usan, cuando mi teléfono llama por teléfono a otro teléfono, hay que establecer una ruta en las antenas, se hace de forma probabilística, no se hace de la mejor. Se tiran un poquito como hace la mecánica cuántica. De hecho, casi todos los algoritmos que usamos útiles no son deterministas, son probabilistas. Bueno, yo creo que con esa pregunta, que además fue muy buena, vamos a cerrar esta conversación. Yo disfruté muchísimo conversar con vos y creo que también el público disfrutó mucho. Cuando hay 10 preguntas, ya es muy buena señal. Entonces, quisiera agradecerle a José Ignacio con un aplauso.